Buenos días, hermanos. Buen día, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana bonita, calurosa. ¿Cuánto les gusta el calor? ¿A cuánto les gusta el frío? Ganamos los de calor, ¿no? Nada, eso. Está bien, hermanos. Todo es bueno. Pero es mejor el calor. Es que el frío, hermanos, a mí batallo mucho y no me deja trabajar. Pero bueno, todo es necesario. Así es que hay que disfrutar. Hay que disfrutar el frío, hay que disfrutar el calor, la lluvia también. Amén. Gracias a Dios por todo lo que hemos hecho. Les voy a pedir que abran su Biblia allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Vamos a leer este capítulo, hermanos. Son los momentos finales del ministerio del Señor Jesucristo antes de que lo aprendieran. Él está un tiempo muy hermoso, muy bonito con sus discípulos. Y Él hace una oración intercesora pide por tres aspectos muy importantes. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención ahí en este capítulo. Vamos a leerlo todo, hermanos. Son 26 versículos y quiero que ponga atención para que podamos entender bien lo que nos está diciendo la Escritura, lo que sucede ahí. Lo voy a leer yo a una sola voz, pero le voy a pedir que usted me siga ahí con su vista, para que no se distraiga al querer ir a la par con la congregación, ¿no? Por lo menos en esta ocasión le voy a pedir que me siga con su vista y pongamos atención en lo que estamos leyendo. ¿Sale? Amén. Dice San Juan capítulo 17, dice así el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué tremendo versículo, hermanos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este capítulo, hermanos, el Señor Jesucristo hace una oración intercesora. Y en este punto de la vida de Jesús ya está al final de su ministerio. Y Jesús tiene un tiempo a solas con sus discípulos, ya fuera de toda gente, fuera de todas las multitudes. Él se reúne con ellos ahí en el aposento alto y empieza a hablar con ellos. Se reúne y ahí es lo que sucede de aquella última cena y donde el Señor establece lo que hace un ratito tuvimos. Ahí en ese tiempo que Él pasa con ellos a solas, con los discípulos, un tiempo precioso de comunión íntima con ellos, lo primero que hace, hermanos, es que descubre al que lo iba a traicionar y luego le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Y dice que Judas se levanta, Satanás dentro de él, y se va. Y ahora sí se queda solo, a solas con los 11 discípulos. Ahí también les anuncia su partida, se despide de ellos, les dice que ya está terminando su tiempo con ellos, y les dice que va a estar con ellos un tiempo, después no le van a ver, y luego después lo van a volver a ver, y luego después ya no lo van a ver. No lo entendían, ¿no? Ya después Él les explica. Y luego ellos se quedan un poquito turbados y llenos de miedo. ¿Qué va a pasar? Llevamos que alrededor de 3 años con el maestro y ahora nos vamos a quedar solos. ¿Y qué va a pasar? Y en lo que creímos, y nuestra vida, y el cielo, y la vida eterna. Y ahí es donde el Señor les dice: no os turbéis, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les dice esas cosas, ¿no? Y los consuela, y ya los discípulos se quedan un poquito más tranquilos. También los exhorta a que sigan guardando sus mandamientos. Y les dice que no se van a quedar solos, que el Señor va a enviar con ellos al Consolador, al Espíritu Santo, que los va a consolar, que los va a guiar, que los va a dirigir, ¿no? Para que esté con ellos para siempre. Y luego en el capítulo 15, todo esto a partir del versículo 13, hermanos, en adelante, si ustedes leen ahí en su casa, 12, 13 en adelante, es cuando ya está solo Jesús con ellos. Y ahí en el capítulo 15 les habla del vínculo estrecho que Él tiene con los discípulos y los discípulos con Él. Y toma la alegoría de la vid y sus pámpanos, esos sarmientos u hojas verdes que nacen del tronco de la vid y que empiezan a florecer así como un caracol, y que posteriormente va a salir de ahí el fruto. Por eso Él les dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este llevará mucho fruto. Y luego les dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera, hermanos, que el Señor les deja claro que sin Él no pueden hacer nada. Y esto es una verdad, hermanos, esto es doctrina. Sin el Señor en nuestra vida no podemos hacer nada. El hombre, el ser humano no prospera, y no habla económicamente, no prospera en su vida interna, espiritual y emocional si no está el Señor con él.
Por eso dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor nos rescató. Entonces también está con ellos y les advierte que el mundo les va a aborrecer, porque a Él lo aborreció primero. Y que a ellos por causa de su nombre también los va a aborrecer, porque ya no son del mundo, sino ahora son de Dios. Y que no nos extrañe, hermanos, si el mundo nos aborrece, si no nos quiere, si nos rechaza, si nos repele. Es natural, porque no somos del mundo, somos del Señor. Amén. Y aquí en el capítulo 17, Jesús, antes de levantarse y salir con sus discípulos allí al huerto donde se iba a encontrar, por así decirlo, ¿no? O más bien lo iban a apresar entre los alguaciles y iba a estar ahí Judas, ¿no? Antes de eso, hace una preciosa oración intercesora, y es la que leímos hace un ratito, hermanos. Y no sé si ustedes lo notaron, pero el Señor levanta a Dios 3 peticiones. ¿Sí? Primero ruega al Padre por Él mismo. Si ustedes se fijan del versículo 1 al 5, Jesús está rogando al Padre por Él mismo. Él le pide al Padre que lo llene de gloria. Dice el versículo 1, en estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y luego le dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le pide al Padre que lo glorifique, para así poder glorificar Él el nombre de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es esto, hermanos? Si ustedes se fijan, le dice: la hora ha llegado. Viene la parte más difícil, la del sacrificio, la del sufrimiento. Se necesita valor, se necesita convicción, se necesita amor, se necesita obediencia, se necesita fortaleza, como cuando vas a presentar un examen allí en la escuela, el examen final, y cómo estás una noche antes. Aunque hayas estudiado, ¿cómo estás? Nervioso, lleno de miedo, ¿no? Como cuando te van a entrevistar en un nuevo trabajo y no sabes qué va a pasar. Y tú estás seguro de lo que sabes, pero aún así te pones nervioso. Pero esto no tiene comparación, hermanos, porque a Jesucristo lo iban a matar. Le iban a quitar la vida. ¿Sí? Y le voy a decir algo. Cuando le dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Qué le está diciendo? Que todo salga bien. No permitas que vaya a declinar, no permitas que vaya a caer. No permitas que vaya a claudicar. ¿Saben por qué, hermanos? Jesucristo tenía mucho miedo. Miren, sin perder capítulo 17, vámonos al capítulo 12. Ahí mismo en Juan, capítulo 12. Y mire lo que dice el versículo 27. Quiero que lo lea conmigo. Juan 12, 27. ¿Lo tenemos? Lo leemos juntos. Dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, estaba turbado, tenía temor. Y ahí en un punto, cuando está orando en el huerto del Getsemaní, le dice: Señor, Padre, si fuera posible que no pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Hebreos nos dice que con grandes súplicas y ruegos pedía al Señor. Por eso le dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él le pide al Padre que lo glorifique para que termine la obra redentora y el nombre de Dios sea glorificado. Y al final eso fue lo que pasó, hermanos. Jesucristo fue glorificado y terminó la obra redentora, y entonces el nombre de Dios fue glorificado. En esa oración de Juan 17 también ora al Padre, y quiero continuar por la última parte. Ruega por la iglesia. A partir del versículo 20 y 21, si ustedes se fijan, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Qué bendición, hermanos! Esa oración nos alcanzó a usted y a mí. Amén. Porque nosotros creímos por la palabra de los apóstoles. Amén. Con la autoridad y bendición del Padre y del Hijo, que no se nos olvide que somos el medio para que el mundo
les conozca. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros, así como los discípulos, somos el medio para que la gente conozca al Señor. La gente no va a conocer a Jesucristo en el depósito de la esquina, ahí no le van a hablar de Jesús. La gente no va a conocer a Jesucristo ahí en el Parque Fundidora donde hacen esos eventos. No lo va a conocer ahí, hermanos. La gente no lo va a conocer ni siquiera en la escuela. Ahí el director no se va a poner a hablar del Señor Jesucristo. Ni siquiera en las juntas del trabajo lo van a conocer. La gente va a conocer al Señor solamente por medio de nosotros, de usted y de mí, hermano. Que no se nos olvide nunca eso, porque somos el medio que Dios está usando para que la gente conozca su nombre. Por eso dice que somos embajadores. Qué bendición, ¿no? Ser embajadores. Si es un honor ser embajador de un país, imagínense usted y yo que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces ruega por la iglesia. Pero también el Señor en el capítulo 17 ruega al Padre por los discípulos. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y luego la parte bonita que me llama la atención y en la cual está basado el mensaje, y han guardado tu palabra. Te voy a decir algo. Cristo pudo haber escogido a 12 personas religiosas, ¿sí? De esas que no salían del templo. Cristo pudo haber escogido a 12 personas letrados, de esos que conocían, estudiosos, estudiados, ¿no? Que no eran cualquier persona. Cristo pudo haber escogido a 12 personas conocedores de la ley de Moisés. Había mucha gente así, que conocía la ley de Moisés. Cristo pudo haber escogido a 12 personas de buena reputación, o a 12 personas piadosas. Pero no fue así, hermanos. Cristo escogió a hombres, y ahí le va, peleoneros y maldicientes como Pedro. Cristo escogió a hombres vengativos y vanidosos como Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan dónde querían estar? Cristo escogió a hombres incrédulos como Tomás, de esos que no te creen nada y que te hacen que les jures por todo. Un día me dice un vecino, Gerardo, a ver, júramelo. No, me estás loco. Si me quieres creer, si no, no me creas. Cristo escogió a hombres fiesteros como Mateo, que inmediatamente hizo una fiesta. Era diferente la fiesta, no era como las que se echaban antes con todos sus amigos. Ahora esta era diferente. Pero Cristo escogió a hombres así como Mateo. Cristo escogió a hombres traicioneros como Judas, aunque él tenía una misión especial, ¿no? Pero ahí está, lo escogió. En pocas palabras, hermanos, Cristo escogió de lo peorcito, ¿sí o no? Como cuando tienes a la hija que tiene 16, 17 años, bonita, es tu princesa, hermosa, y tú la ves hermosa, ¿no? Porque eres su papá y está hermosa. Y llega y te dice, papá, te presento a mi novio. Y tú volteas a ver al novio y te empieza a temblar la quijada, se te empieza a nublar la vista, empiezas a agarrar. No es cierto, no es cierto. No te asustes, no los estás asustando. Ya pasé por eso, gracias a Dios, estoy contento con mis yernos y le doy gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Y aparte están guapos. El único defecto que tienen es que son rayados, pero aún así. Así es que escogió el Señor de lo peorcito, hermanos. No escogió de lo aparentemente bueno. ¿Se acuerdan de lo que dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios? Vamos a Primera de Corintios sin perder Juan 17, capítulo 1. Primera de Corintios,
capítulo 1. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, lo que hizo el Señor con nosotros. Y vamos a leer el versículo 27 al 29. 1 Corintios 1, 27 al 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Unidos estos tres versículos. Dice el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice que el Señor escogió lo necio del mundo, y gracias a Dios porque nos escogió a nosotros, hermanos. Porque sinceramente, y lo digo con todo respeto, mirándome en mí, éramos de lo peorcito, ¿sí o no? Haciendo cosas malas, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Dice el apóstol Pablo que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó y nos escogió, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué Cristo escogió a personas con problemas de carácter, de conducta? ¿Por qué Cristo escogió a personas con problemas de léxico? Personas maldicientes. ¿Por qué Cristo escogió a personas con problemas de malos hábitos y de mala reputación? Pues sencillamente, hermanos, para que el poder de Dios se manifestara en la vida de cada uno de ellos al ser transformados, al ser pulidos, al ser cambiados radicalmente a una nueva vida conforme al Maestro. Y ahora vemos a 11 varones completamente diferentes a los que Cristo llamó. Están en un proceso, todavía les falta cambiar, pero no son los mismos que llamó hace algunos años. Ahí en el versículo 6 al 8, regresando a Juan 17, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¡Qué bendición, hermanos! Me impacta esto último que dice el Señor. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esto se llama humildad. Porque las palabras que me diste les he dado, ¿y ellos qué? Las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor los está cambiando, hermanos. Los está transformando. Siguen en ese proceso. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo cada día. Transformar nuestra vida. Transformar nuestro andar diario. Cambiar de manera semejante. Cambiar de manera, nuestra manera de vivir semejante a la del Maestro. Él ya no quiere que vivas como vivías antes. Él quiere que ahora vivas como vivía Él o como vivió Él. Vivió Él. Pensar como Él pensaba. Vivir como Él vivía, hermanos. Tratar a las personas como Él las trataba. Tener la compasión con las personas que Él tenía. Porque Él tenía compasión para con las personas. Y no las veía como los demás las veían. Eso es lo que quiere el Señor hacer contigo y conmigo. Transformar nuestras vidas. Ahora yo les voy a preguntar algo, hermanos. ¿A cuántos les gustaría que el Señor transformara su vida como lo hizo con los discípulos? ¿A cuántos? Levanta su mano. Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gustaría. A todos nos gustaría ser diferentes. Ya no quisiéramos ser esos peleoneros, esos corajudos, esos rencorosos, esos envidiosos. Tantas cosas malas, ¿no? Que vamos teniendo en nuestra vida y que hay que ir quitando poco a poco y pedirle al Señor, ayúdame, ya no quiero ser así. Ya quiero ver a las personas de manera diferente. Ya no quiero responderles como antes les respondía. Ya no quiero hablarles como antes les hablaba. Ya quiero ser más paciente para con las personas. Ya quiero tener más amor. Ya quiero tener más compasión. Quiero ver en cada persona su condición espiritual, no su condición material. Eso es lo que el Señor quiere que seamos así, hermanos. Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Que el Señor nos transformara. Yo siempre hago esta pregunta y se la hago a los jóvenes y también a mí mismo, ¿no? Hay que empezar por uno mismo. Y ya se las he hecho a ustedes. ¿Cómo eras hace 5 años? ¿O hace 10 años? ¿Cómo eras?
La pregunta es, ¿sigue siendo igual? Y siendo honesto contigo mismo, ¿no? ¿O has cambiado algo? No debe salir alguien, yo no soy como... No, ¿verdad? Tenemos que evaluar, hermanos, cada día cómo somos. Para ver si el Señor nos está transformando, no porque Él no quiera o no pueda, sino porque a ver si lo estamos dejando que Él transforme nuestra vida. Porque el Señor tiene toda la intención, pero nuestro libre albedrío es el que va a decidir si queremos ser transformados o no. 11 discípulos se dejaron transformar por el Señor. Judas no quiso, tuvo la oportunidad, hermanos. Ya se los he dicho antes, Judas tuvo la misma oportunidad que los 11, pero él no quiso. Y fue decisión de él. Entonces todos queremos ser transformados por el Señor, ¿no es así? Así como lo hizo con los discípulos. Pero hay un requisito, hermanos. Hay un requisito, versículo 6, ahí en Juan 17. ¿Qué dice la última parte? Bueno, vamos a leerlo todo. A una sola voz, unidos. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dice, tuyos eran y me los diste. ¿Cuál es el requisito? Ahora miren, el versículo 8. Vamos a leerlo también. Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pero ¿qué dice de las palabras que el Señor les dio? ¿Qué hicieron con ellas? Ellos las recibieron. La única manera en que Dios va a transformar tu vida es que guardes su palabra en tu corazón y que la vivas cada día. En pocas palabras, Dios quiere una vida conforme a la palabra de Dios. Si tú vives como dice la palabra, entonces cada día vas a ser transformado y vas a ser mejor persona. Y cada día te vas a parecer más al Maestro. El apóstol Juan, el vengativo, el que decía: Señor, haz que descienda fuego del cielo, ¿se acuerdan? El que quería quemar a los de aquella aldea. Mire cómo lo ha transformado el Señor. Él nos dice y nos enseña cómo es el que guarda la palabra y el que guarda la palabra pero no lo hace, y el que dice que guarda la palabra pero no lo hace. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5 y el 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Nos está dando, el apóstol Juan nos está dando los dos tipos: el que guarda la palabra verdaderamente y el que dice que guarda la palabra pero no lo hace. ¿Sí? Lea conmigo el versículo 5 y el 6. Primera de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está el primero. Dice el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con él, es decir, el que dice que guarda la palabra. Y luego después dice: y andamos en tinieblas, pero no lo hacen. ¿Qué está haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Aquí Juan está hablando del que tiene doble vida. A todos les dice que ama a Dios y que guarda su palabra, pero vive en pecado y anda en tinieblas. La pregunta es: ¿hay personas así, hermanos? Sí. Y a veces nosotros, sin querer, sin darnos cuenta, podemos vivir así, porque todos estamos expuestos a decir: Señor, yo soy obediente, yo soy fiel, yo te amo, yo guardo tu palabra, y a la primera de cambio nos dejamos ahí resbalar y caemos y seguimos. El problema no es que caigamos, el problema es que no nos levantamos y no nos ponemos delante del Señor reconociendo nuestro pecado.
Entonces hay personas así, hermanos, que dicen que guardan la palabra del Señor y que aparentemente están siendo transformados por el Señor, pero viven en pecado. Y al final de cuentas no son transformados y pueden pasar años y siguen siendo las mismas personas pecaminosas de hace varios años, con los mismos pecados, con los mismos problemas, con los mismos errores. ¿Por qué? Porque no han querido tomar la decisión firme de guardar en su corazón y en su vida la palabra del Señor. Los discípulos dicen que guardaron su palabra. Ahora vamos a leer el versículo 7. ¿Sale? Esta es la contraparte. Lea conmigo el versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién es este? Este es el que verdaderamente guarda su palabra. No anda en tinieblas, anda en la luz. Se aleja del pecado. Y cuando cae, inmediatamente pide perdón. Por eso dice: y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y así debemos de vivir, hermanos, en luz, guardando su palabra. Y como seres humanos estamos expuestos a caer todos los días, pero cuando caigamos, hermanos, inmediatamente reconocer que necesitamos el perdón del Señor y que la sangre de Jesucristo nos limpia. Eso es lo bonito, estar limpiándonos cada día, así como cuando tú te bañas a diario, ¿no? Que dices, hoy trabajé todo el día y me siento sucio, no me siento limpio, me voy a bañar. Y cuando te bañas sales diferente, ¿verdad? Limpio. Pero imagínense que a 40 grados de aquí de Monterrey y no nos bañamos en toda la semana, ¿cómo olemos, hermanos? ¿Cómo olemos? Así huele el que no se limpia de sus pecados cada día. Así lo huele el Señor, sucio, maloliente, que deja el hedor a metros. Hay gente que pasa metros, ¿no? Dice, súper. Hay que limpiarnos, hermanos. Estamos conscientes de que caemos en pecado todos los días, porque somos seres humanos y aún traemos esa naturaleza pecaminosa arrastrando, que dice que el pecado nos asedia. Y caemos. Entonces lo mejor es inmediatamente reconocer que necesitamos el perdón del Señor. Muy bien, vamos a leer ahora el versículo. Leímos el 7, ¿verdad? Sigue el 8. Ahora, ¿de quién habla aquí? Lea conmigo el 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿De quién está hablando Juan aquí? Está hablando del que anda en pecado, pero dice que todo está bien y que no es malo lo que hace. ¿Qué dice Juan? Se engaña a él mismo y no guarda su palabra. ¿Se acuerdan de David? ¿El que creía cuando pecó con Betsabé? Todo está, como decimos aquí en Monterrey, todo está con ganas, ¿no? Todo está muy bien, no hay problema. Y luego llega Natán y les pone esa historia de ese hombre que teniendo muchas ovejas le quitó la corderita al hombre que solamente tenía uno, y todavía se atreve a decir: bueno, ese hombre es digno de muerte. ¿Se acuerdan? Y luego Natán le abre los ojos y dice: ese hombre eres tú. A ver, hermanos, a veces hacemos cosas malas, pero creemos que todo está bien. Por eso la importancia de decirle, como dijo David: Señor, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Decirle: Señor, según yo todo está bien, pero dime, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Según mi percepción no hay problema, estoy bien delante de ti, pero a lo mejor estoy equivocado. Ayúdame a reconocer si hay algo mal en mi vida y no engañarme a mí mismo. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Versículo 9. Dice, ¿lo leemos, hermanos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De quién está hablando Juan aquí?
Está hablando del que reconoce que está en pecado y que necesita ser lavado por la sangre de Cristo y se arrepiente, y dice que el que hace eso, ese sí guarda su palabra. Así debemos de ser, amigos. Reconocer que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Y pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad. Entonces vamos a empezar a guardar la palabra de Dios aquí en nuestro corazón. Y es entonces cuando vamos a empezar a ser transformados como Cristo transformó a los discípulos. Y vamos a empezar a ser personas diferentes. Versículo 10. ¿De quién está hablando Juan aquí? Vamos a leer. Versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿De quién está hablando Juan aquí? Él está hablando del que se cree muy santo y muy espiritual, y no tiene la humildad para reconocer que está en pecado. Al final dice que no guarda su palabra. Hay personas así. Hay personas que miran a los demás por debajo de él. Pero dice el Señor, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Tenemos que tener la humildad para reconocer nuestra condición y que nosotros también estamos expuestos a caer como fulano, como mangano, y pedirle al Señor que nos ayude y que nos limpie de todo pecado, para poder así guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y poder ser transformados. Hermanos, el Señor entiende nuestras debilidades y nuestras flaquezas. ¿Sabe por qué? Porque ya pasó por ellas. Dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Así que si tú estás teniendo problemas con algún tipo de pecado, con alguna tentación, con alguna debilidad que te está haciendo caer y que no te deja estar en buena comunión con el Señor, y tú dices, es que el Señor no me va a perdonar porque esto no lo puedo controlar. El Señor te entiende, porque ya pasó por eso. La diferencia es que Él no cayó, pero Él ya pasó por todas las tentaciones y todas las debilidades que nosotros tenemos a diario, hermanos. Si tú sientes algún tipo de rencor, resentimiento, envidia, cualquier cosa que esté dañando tu corazón, el Señor pasó por ahí, pero las venció, y Él te va a entender. El Señor fue tentado en todo. Por eso dice el apóstol Pablo que Él se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, de tal manera que el Señor, porque se humanizó, por eso nos entiende, hermanos. Y por eso hoy está a la diestra del Padre rogando y diciéndole, Padre, perdónalo, perdónala, porque yo ya pasé por ahí y sé lo que Él está sintiendo y está arrepentido, está arrepentida, perdónalo, perdónale. Pero tenemos que ir con el Señor, hermanos. Él entendió a sus discípulos y no los juzgó. Nunca juzgó a los discípulos, hermanos. Él nunca le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué hiciste eso? Simplemente los entendía, hermanos, porque sabía que eran humanos. Cuando le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para que te zarandee. Y te va a zarandear, Pedro. Y no le dijo, pero ¿por qué hay tanto tiempo que has estado conmigo? ¿No has entendido? No le dijo eso, hermano. ¿Qué le dijo? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y el Señor nos entiende, hermanos. Y porque el Señor entendió a sus discípulos, sus errores, sus flaquezas, sus debilidades, sus carencias emocionales o espirituales, Él pudo entenderlos y ellos se pudieron dejar ser transformados por el Maestro. Pero la principal razón fue porque guardaron su palabra. Podrá ser la persona
fulano, hermano, mi respeto, ¿verdad? Podrá ser la persona más diezmadora, la que da más ofrendas, podrá ser la persona más amable aquí en la iglesia, podrá ser la persona delante de todos la más espiritual, ¿no? Según la gente, ¿no? Delante de toda la congregación. Pero si no te comprometes contigo y con Dios a guardar su palabra en tu corazón y vivirla, de nada va a servir. Y te voy a decir algo fuerte y cruel. Si estás así, solo estás viniendo a esta iglesia a perder el tiempo. No el mío, ni el del pastor. Porque nosotros predicamos y la palabra no vuelve vacía, pero sí el tuyo. Si tú vienes y entras y sales igual, y vienes y entras y sales igual, y pasan los años y nunca te comprometes contigo primero, así como cuando Job dijo, hice pacto con mis ojos para no ver virgen, y luego después te comprometes con el Señor, Señor, yo quiero comprometerme contigo para guardar tu palabra y quiero que me ayudes. Si no te comprometes con el Señor, entonces vas a ser la misma persona que eras hace 10 o 15 o 20 años. Y hay personas así, hermanos. Créanlo, hay personas así. Quizás tú y yo también somos así en alguna manera y hay que ir haciendo cambios en nuestra vida. Pero tenemos que comprometernos a guardar la palabra. Y nos vamos allá a Primera de Juan. Allá andamos cerquita, pero capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Quiero que lea conmigo el 21 y 22. Primera de Juan 3, 21 y 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos. El 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo le voy a preguntar algo, como padre, como madre, si su hijo es obediente, ¿usted no le daría todo lo que él le pida? Hablando de cosas buenas, ¿no? ¿No se lo daría? Claro que sí. Pues es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Si somos obedientes, si guardamos su palabra, si la vivimos cada día, si tratamos de ser diferentes, si tratamos de ser mejores personas, si vemos a los demás con amor, si vemos a los demás con respeto, si vemos a los demás con compasión. Y si cada vez que hagamos algo, citamos algo del Señor aquí en su palabra, y eso va a cambiar nuestra manera de actuar, entonces el Señor nos va a dar todas las cosas que le pidamos, de acuerdo a su voluntad. Dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero al hijo desobediente, el Padre le limita todo. Y no queremos que eso pase, hermanos. Ahí mismo, versículo 24, 1 Juan 3:24, ¿lo leemos? Dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero dice, el que guarda, ahí está otra vez lo que hicieron los discípulos, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. ¿Qué dice que hace? Permanece en Dios, y lo bonito, Dios en él. ¿Quién no quiere tener la presencia de Dios en cada segundo de su vida? Yo creo que todos, ¿no, hermano? ¿Se imagina que el Señor estuviera con nosotros donde quiera que vamos a salir al trabajo y ahí va el Señor con nosotros? Vamos a la escuela y va el Señor con nosotros. Se nos hace tarde en la noche, vamos en una calle oscura, pero ahí va el Señor con nosotros. Salimos de viaje en medio de la carretera peligrosa, pero ahí va el Señor con nosotros. Qué bendición, ¿no? Porque nos ama, así está el Señor.
Pero si guardamos su palabra, somos agradables delante de Él. El Señor quiere transformar tu vida como lo hizo con los discípulos. Hace un ratito pregunté quién quería y todos levantaron la mano. Y yo me incluyo, hermano. Yo también quiero que el Señor transforme mi vida. El Señor quiere hacerte una persona de bien, un verdadero o verdadera embajador de su nombre aquí en la tierra. Pero tenemos que comenzar por hacer un pacto con nosotros mismos y decidir delante de Dios comenzar a guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Y no solo en nuestro corazón, sino vivirlos cada día. Los discípulos cambiaron, hermanos. Ya no eran los hombres del pulpo, aquellos que encontró el Señor, ya no. Ahora leemos a Pedro y encontramos a un Pedro amoroso. Encontramos a un Juan lleno de amor, ya no es el vengativo, aquel que quería quemar a todos. Ya no, hermanos, porque el Señor los cambió. Pablo ya no era aquel hombre que arrastraba a las mujeres y los obligaba a blasfemar, ya no. Ahora Pablo es un hombre lleno de amor, de compasión, porque el Señor lo cambió. Y así cada discípulo del Señor. Y tú y yo podemos ser transformados por el Señor Jesucristo, hermanos. Pero si nos comprometemos a guardar su palabra. Solamente así. Vamos a orar. Todos. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo. En esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque vemos tu poder manifestado en la vida de cada discípulo. No solamente de los 11, sino de los que siguieron más adelante. De Pablo, de Marcos, de Lucas, de tantos discípulos, Señor, que tú transformaste su vida por medio de tu palabra. Y que fueron personas que cambiaron al mundo. En esta mañana estamos delante de ti. Y el propósito, Señor, es que tú transformes nuestra vida. Tenemos luchas cada día, tenemos debilidades con las cuales tenemos que lidiar todos los días porque esta carne nos arrastra a hacer lo malo. Y es una lucha diaria que sabemos que va a terminar cuando estemos en tu presencia. Pero ahorita estamos batallando, unos de una manera, otros de otra manera. Pero lo que sí queremos en esta mañana es ser mejores personas para ti y para los demás. Queremos que tu palabra transforme nuestra vida, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos. En esta mañana hay hermanos y hay hermanas, entre los cuales me incluyo, que queremos pedirte ayuda para que tú nos permitas ser mejores. Hoy domingo, 7 de mayo, queremos hacer un pacto contigo, Señor, y decirte: quiero ser mejor, quiero guardar tu palabra, quiero vivir conforme a tus mandamientos cada día. Ayúdame, quiero ser el primero. Pero también hay hermanos y hermanas que quieren pedirte esta ayuda. Escucha sus peticiones, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Así como estamos, hermanos. Yo te quiero preguntar, yo sé que a ti te agrada la palabra de Dios. Y es bueno, pero es mucho mejor guardarla. Yo te quiero invitar a que esta mañana no salgas como entraste, hermano, que salgas diferente, que te comprometas contigo, primero contigo, a comenzar una vida nueva en el Señor. ¿Cómo? Guardando su palabra, como lo hicieron los discípulos. Ser una persona mejor. Cada que estés tentado a hacer algo que a Dios no le agrada, cites la palabra de Dios, te acuerdes de un mandamiento, te acuerdes de una ordenanza y digas: no lo voy a hacer porque al Señor no le agrada, quiero hacer lo que le agrada. Eso es guardar su palabra. ¿Te gustaría pedirle al Señor que te ayude a hacerlo? ¿Te gustaría hacer un trato con el Señor y decirle: Señor, voy a hacer todo lo posible
Si tú me ayudas, quiero comenzar a partir del día de hoy. Ya lo he estado haciendo, pero quiero hacerlo mucho mejor. Ayúdame. ¿Te gustaría hacerlo? Quiero orar por ti. Levanta tu mano. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Díselo, Señor. Amén. Díselo, Señor. Señor, a ti no te puedo esconder nada. A ti no te puedo ocultar nada. Tú conoces toda mi vida, hasta lo más profundo que hay en mi ser. Delante de ti estoy simplemente, espiritualmente desnudo, Señor. Así que tú conoces todo de mí. Ayúdame para ser mejor persona, guardando tu palabra. Algunos hermanos ya lo hicieron. ¿Habrá alguien más que quiera que ore por él? Amén. Dios me bendiga. Amén. Amén. Hermanos, es un crecimiento constante, es un proceso. Cada día para parecernos más al Señor Jesucristo. Y vamos a estar cayendo, pero lo más bonito es reconocer que estamos en pecado y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Por eso dice que su Hijo, que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos tomar la decisión de ser mejores personas, de dejar de hacer las cosas malas en todo lo que podamos y comenzar a hacer las cosas agradables delante del Señor. ¿Habrá alguien más que quiera comprometerse con el Señor? Amén. Gracias a Dios. Yo quiero ser el primero, hermanos. Créanme. Cuando nos paramos a predicar, lo primero que tenemos que hacer es tomar la enseñanza para nosotros mismos. Y yo quiero ser el primero. Señor bendito que estás en el cielo, gracias. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquí en esta iglesia hay un puñado de gente preciosa que quiere ser diferente, que quiere cambiar al mundo, que quieren diferenciarse de los demás, que quieren ser especiales para ti. Ayúdanos. Sé con nosotros. Tenemos las mismas debilidades, tenemos las mismas flaquezas, Señor, y estamos en las mismas condiciones de caer cada día. Pero con tu ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo podremos salir adelante. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que en esta mañana oró delante de ti comprometiéndose contigo para que seamos mejores personas. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Amén.